Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día, martes 3 de junio. Yahareima Eseina con este mes. La palabra del Señor a través de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 17 al 27. Pablo desde Mileto mandó llamar a los presbíteros de la iglesia de Éfeso. Cuando estos llegaron, Pablo les dijo: ya saben cómo me he comportado siempre con ustedes desde el primer día que puse pie en la provincia de Asia. He servido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas en medio de las pruebas a que fui sometido por las insidias de los judíos. Ustedes saben que no he omitido nada que pudiera serles útil. Les prediqué y les enseñé tanto en público como en privado, instando a judíos y a paganos a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, como encadenado por el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que me sucederá allí. Solo sé que de la ciudad en ciudad el Espíritu Santo me va advirtiendo cuántas cadenas y tribulaciones me esperan. Pero poco me importa la vida mientras pueda cumplir mi carrera y la misión que recibí del Señor Jesús, la de dar testimonio de la buena noticia de la gracia de Dios. Bueno, queridos amigos, aquí Pablo se está despidiendo de su comunidad. Estamos en el capítulo 20, de hecho, los apóstoles, por toda la parte de Grecia con sus viajes, y ahora se está dirigiendo hacia Jerusalén. Pero él se da cuenta, queridos amigos, que la cosa no es fácil, ¿verdad? Porque entero antes de tecu o mañana o shahina va a ese. Aquí hay situaciones difíciles, porque entre los estudiantes de Copes esa piensa sobre Pablo porque comienza a evangelizar. Y ustedes dicen, conocen muy bien todo lo que yo procuré hacer, la de predicarles a Jesucristo. Pero es eso justamente, queridos amigos, lo que a la gente mala no le gusta. El dar a conocer el Evangelio, la buena noticia de Jesucristo. Eso es lo que nos cuesta, ¿verdad? Y entonces dice, les prediqué, les enseñé tanto en público como en privado, instando a judíos y a paganos a convertirse a Dios. A convertirse a Dios. A mí me llama mucho la atención que la palabra de Dios insiste mucho que los predicadores, los que anuncian el Evangelio, casi siempre terminan de esta manera, ¿verdad? Que no le aceptamos. Eso tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Así es que, queridos hermanos, tenemos que evaluar un poco también nuestra propia vida. Si recibimos mucho aplausito de aquí para allá, entonces ya se va a predicación por la yayapoaina. Y si recibimos muchas palizas, y quiere decir que entonces la palabra de Dios está tocando profundamente y está molestando a muchas personas. Vamos a pedir para ser cristianos auténticos y para no tener miedo de anunciar, como dice Pablo, ay de mí si no evangelizara. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.